Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 23 de este estudio en el Evangelio de Juan. Hoy estamos en el capítulo 18, así que es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. Les recuerdo que nuestro próximo estudio es el estudio de Apocalipsis, comenzará el próximo septiembre. Es un estudio lleno de esperanza, es un estudio perfecto para porque viene justo después de este estudio de Juan, que es todo acerca de Cristo Jesús. Así que comiencen desde ya a invitar a las mujeres y los estudiantes en su círculo de influencia. También quiero recordarles que el próximo seminario Tiempo a Solas con Dios será el sábado 16 de marzo a las 9 de la mañana y lo vamos a repetir el martes 19 de marzo a las 8:30 p.m. Y recuerden que esto es hora de Miami. Así que nos pueden escribir a bsfmiami en español @gmail.com para registrarse. Amadas, el capítulo 18, qué belleza, ¿verdad? Llegó la hora que hemos estado anunciando desde que vimos el primer milagro de Jesús en la boda de Canaán. En realidad es la hora que se viene anunciando desde el capítulo 3 de Génesis, donde Dios prometió que vendría un Salvador. Desde que comenzó la historia de la humanidad, hemos estado esperando la llegada de esta hora, de la muerte, crucifixión y la resurrección de Jesús. Esta hora se convierte en una línea divisoria. Todo lo que ocurrió antes de este momento apunta hacia este momento, hacia la cruz, y todo lo que ocurre después mira hacia atrás a este momento, hacia la cruz. Como creyentes en Cristo Jesús, la cruz es crucial, es central a todo lo que creemos. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante es intenso, pero tan necesario. Y yo les confieso que cuando yo veo una película con mis hijos y algo feo o intenso o de violencia está por pasar, mi reflejo inmediato es cerrar mis ojos y voltear mi cara. No lo quiero mirar. Si alguien va a ser atacado o va a ser lastimado, cierro mis ojos y volteo mi cara. No lo quiero ver. Y este pasaje está por tornarse intenso, bastante intenso. Ahora, si ustedes como yo se han vuelto a enamorar de Jesús a través de este estudio, tu reflejo no ha de ser como el mío, ¿verdad? Nuestro reflejo, mi reflejo, hablo por mí, mi reflejo al saber que va a haber violencia, que lo van a atacar, mi reflejo es de cerrar mis ojos, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Pero amadas, esta es la hora que hemos estado esperando. Esta es la hora que cambia la historia de la humanidad para siempre. Esta hora dolorosa nos trae la victoria a ti y a mí y nos trae la vida eterna. Sin y los próximos capítulos que vamos a ver en Juan, no hay las buenas nuevas del Evangelio. Así que las exhorto a que oren antes de leer. Deben siempre orar antes de leer, pero en estos capítulos oren con intencionalidad para que al leer y al estudiar estos capítulos, el Señor les llene el corazón de gozo y les muestre su verdad como lo hizo conmigo. El Señor puso gozo y una canción en mi corazón y me mostró que Jesús, a pesar del gran costo de su sacrificio, a pesar de la violencia, del dolor, del maltrato,
Jesús voluntariamente obedeció a su Padre, obedeció el plan y él estaba en control de cada paso y de cada detalle. Y todo por amor a mí y a ti. Y eso es lo que vamos a aprender hoy aquí, que Jesús está en control de cada paso y de cada detalle. Nada lo toma por sorpresa. Lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, arrestado y atado, que son los versículos del 1 al 12 del capítulo 18. Y la segunda división, interrogado y negado, en los versículos del 13 al 27. Así que las exhorto y las invito a que abran sus Biblias al capítulo 18 y oremos. Señor, tú eres soberano Dios del universo. Nada te toma por sorpresa. Tú estás sentado en el trono y de ahí estás en control de cada detalle, cada incidente, cada cosa. Nada se te escapa, Señor. Padre, te pedimos que nos des ojos para ver, Señor, lo que tú tienes para nosotras, que nos ayudes a entender el significado de estos momentos cruciales que estamos estudiando, de que ha llegado la hora, de que es la hora de la muerte en la cruz, Señor. Señor, que veamos el valor de este sacrificio tan grande de Cristo Jesús y de su obediencia a morir en la cruz por mí y por cada una de mis amadas escuchando aquí, Señor. Padre, que no sea algo que se queda en un conocimiento, sino que sea algo que transforme nuestras vidas, que traiga convicción a nuestro corazón, que querramos entregarte nuestra vida y que querramos servirte todos los días de nuestra vida. Señor, danos un corazón que quiere recibir más y más de ti y que quiere conocerte más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, finalmente, amadas, Jesús y sus discípulos dejan el aposento alto donde han estado desde que celebraron la Pascua judía. Jesús los ha estado preparando para lo que está pronto por venir. Le lavó los pies, enseñándoles el verdadero significado de una vida de servicio a los demás por amor a Él. Les anunció que sería traicionado, les habló de su partida, les pidió que permanecieran pegaditos a la vid, les dijo que era necesario que Él se regresara al Padre para que pudieran enviar al Espíritu Santo, que estaría dentro de ellos y de cada creyente para siempre. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo es quien nos señala a Jesús, nos trae convicción de nuestro pecado y nos lleva día a día en el proceso de santificación, de madurar y crecer espiritualmente para la gloria de Dios. Jesús también se preparó él mismo, orando por sí mismo, y oró por cada uno de sus discípulos y por cada uno de los creyentes futuros, incluyéndote a ti y a mí. La oración, amadas, es crucial. Nos mantiene conectadas al Padre y a la vid verdadera. Así que en el versículo 1 de este capítulo 18, vemos que cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos, cruzó el arroyo de Cedrón en el valle de Cedrón hacia el monte de los Olivos. Entraron en un huerto que está al oeste del monte y que Mateo y Marcos identifican como el huerto de Getsemaní. Los otros evangelios también nos dicen que estando allí, Jesús se apartó con Pedro y los dos hijos de Zebedeo para orar. Los dejó vigilando y él se postró a orar, pues se sentía angustiado. Oró al Padre y dijo que si era posible que no le hiciera beber ese trago amargo, refiriéndose a la copa del sufrimiento. Pero le dice, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando regresó, los encontró a los 3 discípulos dormidos. Y esto sucedió 3 veces. Los levantó, se fue a orar, regresó dormido. 3 veces.
Era tanta la angustia que Jesús sudó sangre. Pero, ¿qué hizo Jesús en ese momento de su angustia, amadas? Jesús se postró con el rostro al suelo y oró al Padre. Eso fue lo que él hizo. Amadas, ¿qué hacemos tú y yo en los momentos en que estamos angustiadas? A mí, al igual que a Pedro y a los hijos de Zebedeo, la angustia me da sueño y me duermo. Pero qué tan diferente sería mi vida, qué tan diferente sería mi forma de responder a las situaciones angustiantes si me postrara rostro en el suelo a orar primero. Judas, el traidor, conocía ese lugar, el huerto, lo conocía bien porque había estado ahí muchas veces con Jesús y con los discípulos. Jesús sabía eso y por eso Jesús escogió este huerto. Jesús le había enseñado a Judas dónde encontrarlo. Jesús está en control de cada paso y cada detalle. Él no es una víctima, amadas. Él está en control del plan perfecto y de lo que está sucediendo. En el versículo 3 vemos que Judas llegó al huerto creyéndose súper listo porque había logrado atrapar a Jesús. Trajo un gran ejército de soldados romanos que veían a Jesús como una amenaza política. Y también trajo guardias del templo que representaban a los líderes religiosos que veían a Jesús como una amenaza a su religión. Vinieron con antorchas, lámparas y armas. Judas, que pasó 3 años con Jesús, no lo conoció, ni conoció su corazón, ni su poder, ni entendió el plan divino. Judas pensó que necesitaba un destacamento de cientos de soldados, armados hasta el más no poder, y con antorchas encendidas para sorprender a aquel que es la luz del mundo. Jesús, que todo lo sabe, al verlos llegar, les salió al encuentro, pues él sabía que su hora había llegado. Y él iba a entregar su vida voluntariamente como el sustituto perfecto por ti y por mí y por todos los pecadores. Así que Jesús tomó la iniciativa y mostró que él está en control, preguntándoles, ¿a quién buscan? Y le contestaron, a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo, yo soy. Al instante dieron un paso atrás y se desplomaron. El poder y la autoridad de su palabra. Cada uno de esos soldados, poderosos y bien armados, cayeron al suelo, incluyendo Judas. El poder de su palabra y una humilde demostración de quién Él es. Ellos buscaban arrestar a un hombre y Él les respondió con la certeza de quién Él es. Yo soy el Dios del universo. Y eso nos demuestra que Él no es una víctima, que a quien por fin atraparon, sino que Él es el Todopoderoso, que voluntariamente está entregando su vida por amor a ti y a mí. Amada, eso debe derretirte el corazón. Y supongo que Jesús les dio tiempo para reponerse y ponerse de pie. Y vuelve Jesús y toma el control del encuentro preguntando, ¿a quién buscan? Y no sé si ustedes se imaginaron las caras de los soldados después de escuchar esta pregunta una vez más. Yo me imagino que se habrán agarrado fuertemente, firme, uno de otro, y con temblor y temor respondieron, ¿a Jesús de Nazaret? Y Jesús les contestó, ya les dije que yo soy, un poquito más, con menos fuerza, así que como me buscan a mí,
y les dije que aquí estoy, dejen que estos se vayan. Jesús les preguntó lo mismo 2 veces para asegurarse que se enfocaran en él. Sus ojos aquí, ¿a quién buscan? A mí. Aquí estoy, dejen que estos se vayan. Él está en control, está dándole órdenes a los soldados. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que había dicho, de que los que me diste, ninguno se perdió. Los estaba protegiendo a sus discípulos. Y ya lo tenía todo en orden, todo está tranquilo. Y en ese mismo momento, Simón Pedro saca su espada tratando de defender a Jesús y ¡shush!, le corta la oreja a Malco, que era siervo del sumo sacerdote. Obviamente Pedro no entendía lo que estaba pasando, que Jesús ya le había dicho que había llegado su hora y que este era el plan y él iba a sufrir por amor a nosotros. Así que Jesús se vuelve a Pedro, tan apasionado y tan impulsivo, y le dice: Pedro, vuelve tu espada a su funda, por favor. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Amado Pedro, 3 veces te quedaste dormido mientras yo oraba aquí en el huerto para que se haga la voluntad del Padre. Este es el plan y yo voluntariamente lo sigo. Voy a tomar la copa amarga del sufrimiento, la injusticia, el dolor, la muerte en la cruz, por amor a la humanidad, y derramaré mi sangre para pagar el precio de tus pecados y el precio de los pecados del mundo. Jesús sabía que Él era el sustituto perfecto, el único que podía pagar el precio de tus pecados y de los míos y satisfacer la justicia de Dios. El único que podía hacerlo todo como nuestro Salvador. Amadas, nuestra mente limitada jamás podrá entender la magnitud de este regalo de amor y el precio que Jesús pagó para redimirnos a ti y a mí. Y el versículo 12 dice: entonces arrestaron a Jesús y lo ataron. Amadas, ¿qué aprendemos en esta sección? Jesús se entregó voluntariamente por amor a ti y a mí. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dios demuestra su amor por ti en esto, que cuando aún estabas muerta en tus pecados, Cristo murió por ti. Wow, ¿verdad? Voluntariamente entregó su vida y sufrió y llevó cada uno de tus pecados pasados, los que cometiste hoy y los que vas a cometer. Todos los llevó a la cruz, incluyendo el peso de la culpabilidad. Por eso nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Cómo respondes ante la magnitud de esta verdad? ¿Lo aceptas como conocimiento que tienes en un archivo en la mente? ¿O lo recibes como un tesoro en tu corazón? ¿No estás segura? ¿Cómo vives? ¿Aún cargas con el peso de tus pecados pasados y la culpabilidad que traen? En el archivo del conocimiento. ¿O vives motivada a servirle con gozo y por amor todos los días de tu vida? Aún cuando le fallas, te vuelves y te levantas, le pides perdón, sabes que te va a perdonar, aún a través de las circunstancias difíciles. Vives con ese gozo de servirle en el corazón. Miremos la segunda división, comenzando en el versículo 13, donde Jesús es interrogado. Lo llevaron primeramente donde Anás, que había sido sumo sacerdote, pero los romanos lo depusieron por corrupto. Y ahora su yerno Caifás era el sumo sacerdote. Lo trajeron primero donde Anás, porque aunque no era oficialmente el sumo sacerdote,
Él era el que tenía el poder y él era el que daba las órdenes. Caifás fue el que Dios usó para profetizar algo que ni él mismo entendía. Él fue el que aconsejó al Sanedrín que convenía más que muriera un solo hombre por el pueblo. Dios nos recuerda aquí que aunque todo parece un caos, Él está en control de cada paso y cada detalle. Y esta injusticia que está sufriendo Jesús es parte de su plan perfecto. Pedro y el otro discípulo, que se presume que es Juan, siguieron a Jesús y como Juan conocía al sumo sacerdote, lo dejaron entrar. Hace un ratito vimos que Juan hasta conocía el nombre del siervo del sumo sacerdote al que Pedro le cortó la oreja. Es el único de los discípulos que nos dice, de los evangelios, que nos dice el nombre de el siervo. La sirvienta que conocía a Juan lo dejó entrar, pero no conocía a Pedro, así que Pedro se tuvo que quedar afuera. Juan habla con la sirvienta y le dice que por favor deje entrar a Pedro. Así que ella va, la sirvienta, y deja entrar a Pedro. Y ella conocía a Juan, sabía que Juan era un discípulo de Jesús, y le pregunta a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Fíjate que usó la palabra también, o sea, tú también, al igual que Juan. Y Pedro le dice, no lo soy. Uy, Pedro, Jesús se lo había advertido, pero no. Y sabemos que Pedro amaba a Jesús y tenía las mejores intenciones, pero en medio del estrés, el susto y la sorpresa, lo negó. ¿En qué ocasiones te ves tentada a negar tu relación con Jesús? Quizás cuando te reúnes con tus amigos de la escuela o de la infancia, quizás cuando estás en algún lugar donde están haciendo chistes de mal gusto o están compartiendo un chisme y te quedas en lugar de irte, o quizás delante de tu jefe en el trabajo. El estrés, el temor, el agotamiento físico, todos esos son reales y son terribles en nuestra vida, pero estamos advertidas. Prepárate para que no te pase como a Pedro. Yo también me preparo para que no me pase como a Pedro. No te quedes dormida cuando es tiempo de orar. Orar te fortalece y crece tu intimidad con el Señor. Versículo 18, Juan nos dice, después de esto, hacía frío. Y me recordó cuando Judas salió del aposento alto y Juan nos dice, y ya era de noche. Aquí Pedro lo niega y hace frío. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata y Pedro se une a ellos alrededor de esta fogata. Mientras tanto, Anás interrogaba a Jesús y le dice, dime quiénes son tus discípulos y qué es lo que has estado enseñando. Y Jesús se para firme ante Anás y le habla con la verdad. Yo enseñé abiertamente en las sinagogas y en el templo, donde se congregaban los judíos, en lugares públicos, no en secreto. Entonces, ¿por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me escucharon. De manera firme y sutil, Jesús le estaba diciendo, esto que tú estás haciendo no es legal. Tu ley te prohíbe interrogarme directamente y me protege de incriminarme a mí mismo. Y si tú quieres saber la respuesta de eso, tú debes llamar testigos de acuerdo a la ley. Y ellos deben ser los que están testificando acerca de esto, no yo. El guardia que estaba cerca de Jesús se volteó y le dio un golpe en la cara con la palma de la mano, porque le pareció una falta de respeto como Jesús le había hablado a Anás. Uy, y yo me imagino que Pedro y Juan estaban mirando esto y cómo esto debe haberles retorcido hasta el estómago. Ver la brutalidad contra su maestro y su Señor.
Me imagino que la cabeza de Jesús se debe haber jamaqueado del golpe. Su rostro se debe haber tornado rojo, rojo, rojo. Y Jesús, sin perder la compostura, le responde con los hechos. Si he hecho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Jesús le deja saber que el golpe fue inmerecido, porque él estaba hablando la verdad. Además, le vuelve a decir, lo que estás haciendo es ilegal. Según la ley judía, era ilegal conducir un juicio de noche y sin testigos. Era ilegal conducir un juicio justo antes de una fiesta o de un festival y estaban a punto de pasar la Pascua, que era el otro día. Así que Anás y el guardia no tuvieron nada que responder. Hubo silencio total. Así que Anás lo envió aún atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y en los versículos del 25 al 27 vemos que Simón Pedro, y me parece tan interesante que usan los dos nombres, ¿verdad? Simón Pedro, me acuerda como cuando estoy yo en problemas o cuando yo estaba en problemas de niña y mi mamá usaba mis dos nombres, me llamaba así. Sabía que algo venía, ¿verdad? Aquí, Simón Pedro sigue de pie junto a los criados del sumo sacerdote y los guardias del templo. Era de noche, hacía frío, estaban ahí todavía alrededor de la fogata. Pedro disimuladamente tratando de ver lo que está pasando con Jesús. Me imagino que en medio los guardias y los sirvientes con su conversación de el arresto del momento, ese arresto en la noche, cómo va a ser, cómo lograron atrapar a Jesús. Quizás estaban hablando mal de él, quizás se estaban burlando de él. En el medio de todo eso, y Pedro callado. Y de momento se voltean donde Pedro y dos personas diferentes le preguntan si él es un seguidor de ese hombre. Y Pedro 2 veces lo negó. Y en ese mismo instante cantó el gallo, tal y como Jesús le había dicho. Los otros evangelios nos dicen que Pedro en ese mismo momento se quebrantó y lloró. Pero Juan no nos da más detalles. ¿Por qué? Y yo creo que porque Juan no quiere que perdamos el enfoque de este capítulo. Este capítulo es acerca de Jesús y no de Pedro. Y aquí lo que sí podemos ver es un tremendo contraste entre Pedro y Jesús. Pedro actuó con cobardía y negó a Jesús. Jesús valientemente habló con la verdad frente a Anás. Pedro se colapsa por completo bajo la presión. Jesús se mantiene firme ante la presión. Pedro no creyó lo que Jesús le dijo de que lo iba a negar. Lo que dijo Jesús se cumplió. Pedro miente, Jesús habla con la verdad. Jesús se mantiene fiel y obediente al Padre y a su plan y a su propósito. Y Juan quiere que ese sea nuestro enfoque, que nos enfoquemos en Él y que aprendamos de Él. ¿Y qué aprendemos? Que Jesús se mantuvo firme, se mantuvo fiel y habló la verdad aún en la aflicción. Jesús también estuvo bajo estrés y presión de parte de Anás, pero se mantuvo firme y fiel. Siempre habló con la verdad y cumplió el plan perfecto de Dios. Tremendo ejemplo a seguir para ti y para mí hoy. Tú y yo debemos hablar con la verdad siempre, en cada situación. Hemos de mantenernos firmes ante la candela o el fuego del mundo y confiar en la soberanía de Dios. Él está en control. Él tiene un plan y su plan es mejor que el tuyo y que el mío y su plan se cumple. No importa lo feo que se vean las cosas o lo difícil de la situación. Estás pasando por una situación difícil, dolorosa, injusta. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Estás pasando tiempo escuchando la conversación de los malvados o de los burladores, como dice el Salmo 1? Busca intimar en oración
con el Dios soberano del universo. Clama a Él para que permanezcas firme. A Él nada lo toma por sorpresa y eso incluye tu situación actual. ¿Confías en Él? Él todo lo obra para bien para los que lo aman y son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Aún no has entregado tu vida a Jesús? Este capítulo te invita a rendirte ante aquel que voluntariamente escogió sufrir por amor por ti. No dejes pasar este tiempo sin ir más profundo en su palabra. Medita en las escrituras y entrégale tu vida y tu corazón, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Jesús vino al mundo y voluntariamente entregó su vida y escogió sufrir por amor a ti. No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Jesús se despojó de su gloria para vestirte a ti con su justicia. Asumió un castigo que Él no se merecía. Tomó tu lugar y tomó tu castigo para darte la justicia que tú no te has ganado. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Lo has recibido? Si no estás segura, pídele a tu líder un panfleto llamado ¿Estás seguro? Y pasa tiempo intimando con Jesús. Y si lo has recibido, ¿cómo respondes a su sacrificio? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo agradeciéndole su amor inagotable y su sacrificio tan inmenso? No cerremos los ojos ni volteemos la cara. Tu respuesta a Él es de vida o muerte. Ora para que llene tu corazón con su gozo y desees servirle todos los días de tu vida. Oremos. Padre, gracias por permitirnos estar en tu palabra. Gracias por tu sacrificio, Señor Jesús. Gracias por ese amor tan grande que no nos cabe en la cabeza. Señor, danos un deseo de amarte, danos un deseo de conocerte más, danos un deseo de vivir rendidas ante ti, Señor. Padre, que vivamos solo para ti, que ante las injusticias y la angustia, lo primero que hagamos sea orar y orar y orar. Permítenos confiar en ti, esperar en tu respuesta y esperar en tu tiempo perfecto. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, bendecida semana y nos vemos la próxima semana.